Bienvenidos a TechEase. Ya sabéis que en este espacio hablamos mucho de gadgets y como tal no podemos dejar pasar por alto lo que está pasando con la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Han pasado ya meses desde que las pusieran a la venta ambas consolas y son muchísimos los que no han conseguido comprarlas. No hay existencias y ambas consolas de Sony y Microsoft están agotadas. Llevan tiempo sin stock, así que está siendo imposible conseguirlas. Y en el futuro próximo va a seguir siendo difícil abastecer esa demanda. Y hoy os voy a contar por qué no hay PlayStation 5 y por qué tampoco hay Xbox Series X. Ninguna está disponible. Una de las razones clave que hacen que ni Sony ni Microsoft estén entregando las consolas es que ambas compañías están teniendo problemas para conseguir algunos de los componentes que están dentro de la Play o la Xbox, ya que hay una crisis global de suministros y no hay suficientes de esas piezas, que son esenciales para fabricar el hardware. Como os digo, es una crisis global de esos suministros que está afectando además a muchas otras industrias y compañías. Y estaréis pensando, os estaréis preguntando cuál es esa pieza o cuáles son esas piezas tan importantes que le faltan a ambas compañías para poder fabricar las consolas. Os lo voy a contar, pero antes de entrar en detalles os voy a enseñar cómo es la PlayStation 5 por dentro y así seguro que es muchísimo más fácil que lo entendáis. Lo que vemos dentro de esa PlayStation 5 es por un lado la CPU, la unidad central de procesamiento por sus siglas en inglés, y es el chip encargado de ejecutar las instrucciones de los programas, las órdenes que le damos al hardware. Después tenemos también la GPU, que es el chip, el microprocesador, que se encarga de la parte gráfica y la que procesa todos esos contenidos. Ambos son de AMD, es la compañía a la que Sony le contrata los semiconductores, es una compañía estadounidense. Y el problema es que hay escasez de esos componentes, los que estáis viendo dentro de la consola. Y además, esta crisis de suministros no solo afecta a Sony o a Microsoft en las videoconsolas, sino que también está afectando a muchísimas otras empresas, compañías y sectores. Esto hace que sean incapaces de producir a los volúmenes esperados. Como hemos visto, estos chips que están dentro de los aparatos electrónicos son los cerebros y los corazones de los dispositivos electrónicos, así que habilitan muchísimas tecnologías para que funcionen móviles, ordenadores, electrodomésticos, coches, etcétera, etcétera. Necesitamos estas pequeñas piezas. Ya sabéis cuál es esa razón clave. Faltan componentes y las marcas por eso son incapaces de fabricar más consolas. No pueden cubrir esa demanda porque no hay una oferta suficiente. Y además, pues todas las unidades que han salido a la venta se han agotado en cuestión de minutos. Por ejemplo, podemos comprar la PlayStation 4, que es la versión antigua. La ironía es que no podemos comprar la nueva, la última. Sony no tiene las piezas que necesita, como os he contado, para fabricar la PlayStation 5. Este problema con los suministros es algo que además ha reconocido la propia marca y el fabricante de la PlayStation 5. Sony, al presentar sus resultados de la compañía a principios de mes, así lo reconoció, dijo que no estaban siendo capaces de dar abasto y una de las razones que argumentó fue eso, la escasez de semiconductores. Los datos son, a cierre 2020 han vendido 4,5 millones de consolas. Eso sí, sus objetivos eran mayores. Su objetivo además es comercializar 3 millones de unidades más y a día de hoy, como decimos, la compañía reconoce que tiene problemas para llegar a esas cifras. Decía el director financiero de la marca, estamos camino de lograr nuestro objetivo para este ejercicio fiscal, que es vender 7,6 millones de unidades, pero no hemos sido capaces de cubrir por completo ese alto nivel de demanda. Eso es lo que decía el director financiero durante la presentación de resultados y además dijo que la compañía estaba haciendo todo lo posible para enviar más unidades. Pese a estar haciendo todo lo posible, parece no ser suficiente. Y como muchísimos usuarios han hecho ya y se habrán incluso cansado de hacer, hemos intentado hacernos con la última versión de la PlayStation 5. Como veis, hemos buscado la Play en Amazon, uno de los distribuidores, y ahí solo encontramos el artículo en reventa, al doble de su precio de salida. Tenemos además la opción de añadir la Play a la lista de deseos, que es lo que ocurre cuando un producto no está disponible en la plataforma. Y por otra parte, sí que vemos ofertas asociadas a la consola, como por ejemplo juegos, mandos, accesorios, pero seguimos sin tener la PlayStation 5. Lo mismo ocurre en otra de las plataformas de venta, en PC Componentes. Directamente no está en la web. Y como decíamos antes, sí que podemos comprar la versión anterior, la 4, pero la nueva no, la última en salir no podemos comprarla. Ya hemos visto que a día de hoy sigue siendo imposible hacerse con la consola, que además salió a la venta hace meses,
Aún así, muy pocos afortunados han podido comprarla. Vamos a analizar las claves de esta crisis que hay en el mercado de los chips, de los semiconductores. Y lo vamos a hacer con un experto en tecnología. Vamos a pegar un toque a Sancho Lerena. ¿Por qué no hay suficientes de estos componentes? ¿Y por qué no se fabrican más en ese caso? ¿Se puede hacer algo para que las marcas solucionen esa crisis de suministros? La problemática que hay en la fabricación de ciertos componentes para la PlayStation y para la Xbox, que son muy especializados. De hecho, tanto Sony con la PlayStation como Microsoft con la Xbox, lo que han hecho son diseñar sus propias plataformas, su propia circuitería. Dentro de una consola o dentro de un equipo conviven varios tipos de semiconductores o varios chips o varias componentes, ¿no? Quizás el que todo el mundo tiene en la cabeza es el microprocesador, ¿no? El núcleo de la bestia, ¿no? En el caso de Sony, pues es un cacharro de 8 núcleos, bla, 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 un montón de características técnicas. Pero no solo es ese cacharro, sino es la placa base, el bus, el caché, el microprocesador dedicado para gráficos. O sea, tiene una serie de componentes que van todos en el paquete. O sea, antes, hace tiempo igual, pues yo que sé, me acuerdo, las primeras Xboxes tenían componentes que eran casi los mismos que los PCs. O sea, de hecho eran intercambiables algunos de ellos. Sin embargo, en las consolas modernas, el fabricante ha diseñado una arquitectura única basada en cosas más o menos conocidas, pero específica para la consola. Son piezas muy específicas que están diseñadas además ad hoc para las consolas, porque jugar a videojuegos requiere muchísima tecnología y necesitamos un rendimiento alto. No es lo mismo realizar otras tareas, como por ejemplo enviar un mensaje, enviar un correo electrónico. Sin embargo, para este tipo de hardware, para las videoconsolas, necesitamos muchísima velocidad y procesamiento de imágenes, por ejemplo. Esto hace que sea complicado juntar todas las exigencias en un solo aparato, en una sola consola. Sus necesidades son muy exigentes y además, para todo ello, las empresas tienen dependencias unas de otras. Ya hemos mencionado a AMD, que es la compañía estadounidense que hace los chips de la Play, por ejemplo. Y no solo lo hace para consolas, sino para muchísimos otros dispositivos electrónicos, lo que hace que todas esas empresas tengan que repartirse los chips que hay disponibles en el mercado. Todos compiten por unos recursos bastante escasos, porque poca gente puede fabricar los procesadores de N micras que están pidiendo para todo esto. Además, no hay que olvidar que AMD, por ejemplo, y otros, bueno, AMD en concreto no, pero otros elementos de esta cadena de producción también fabrican chips para Apple, fabrican chips para diferentes elementos de Android. O sea, en el fondo hay pocos fabricantes que tengan la tecnología suficiente para, en ese margen de precios, ofrecer ese nivel específico de tecnología, ¿no? Es tan especializado que al final acabamos dependiendo de muy pocos proveedores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que toda esa especialización es una cadena de distribución, no solo es la fabricación de un componente, sino que es la integración de varios componentes. Claro, tienen que poner de acuerdo a diferentes elementos de la cadena de producción para que todos juntos den el resultado final de la consola, ¿no? Teniendo en cuenta pues, el gran volumen de pedidos que tienen ambas consolas y que muchos fabricantes se cruzan, o sea, tienen que producir a la vez las dos cosas, y que otros fabricantes de mercado siguen fabricando otras cosas, como en el caso de AMD, ¿no? Pues claro, hay un roto ahí. Son muchísimas cosas las que requieren la fabricación de chips y si alguna de esas falla, ocurre lo que estamos viendo ahora en el mercado. Hay una escasez, hay un roto en esa cadena de suministros de la que dependen tantos. Para fabricar semiconductores hacen falta miles de millones de euros de inversión, muchísima investigación, construir cadenas de suministro fuertes, talento y además disponer de la propiedad intelectual de la fabricación. Como ha dicho Sancho, son muy pocas las empresas que están en ese nivel. Lo que sí está claro es que a veces la industria tecnológica va demasiado rápido y eso es algo que también juega en su contra. Probablemente tuvieran un problema muy grande si pudieran satisfacer toda la demanda de consolas así, en un clic, y la gente los comprara, diría, a ver, que solo hay 12 juegos buenos, ¿para qué me voy a suscribir si no hay más que 12 juegos? Por mucho que luego te dicen que van a regalar el acceso a los de la plataforma anterior y tal, pero pueden tener un problema. O sea, tradicionalmente siempre la adopción de las consolas es lenta porque todavía no hay títulos suficientes. Quizás, en parte, no estén presionando lo suficiente, porque igual probablemente si subieran un poco la negociación con los proveedores podrían fabricar más rápido, igual no les interesa.
El caso es que el ritmo yo no creo que se aumente, por motivos técnicos y probablemente también por motivos comerciales. En tecnología es muy fácil no poder mantenerse en esa constante carrera por la innovación y por las especificaciones. La tecnología se sofistica cada vez más y los chips también tienen que adaptarse a esa velocidad de cambio. Tienen que llegar a cubrir esas necesidades como son la inteligencia artificial o el machine learning. Lo decíamos, no es lo mismo un semiconductor que procese millones de datos y de instrucciones que el que colocamos, por ejemplo, en un electrodoméstico. En el caso de las consolas es tan alto ese nivel de especialización que Sony incluso ha reconocido que no le es rentable fabricar la PlayStation 5 y venderla. Es más, obtiene pérdidas y no beneficios por sus ventas. Entonces os preguntaréis, ¿para qué hace ese esfuerzo? ¿Por qué sigue vendiendo la Play? ¿Y por qué mantiene ese negocio? Pues lo hace porque sí que gana dinero con las suscripciones a los paquetes de juegos y con el software. En este caso, es decir, el hardware, la PlayStation 5, es solo un medio y no un fin. Hemos hablado largo y tendido de este tema y de Sony, pero la consola de Microsoft también está agotada. Tiene dos versiones, la Premium, que es la Xbox Series X, y la más económica, la Xbox Series S. Esta última versión, la más barata, sí que está disponible, pero la más cara no. Ocurre como con la PlayStation 5. Microsoft es el fabricante de la Xbox, no ha querido reconocer, o al menos no ha desvelado de momento, por qué no está entregando todas estas consolas, ese volumen de demandas que le está pidiendo los fans. En negocios les hemos preguntado y esto es lo que se han limitado a decirnos. La compañía dice que han tenido una demanda tremenda y global de la Xbox Series X, la Premium, y que están trabajando además incansablemente pues, para dar respuesta a esa demanda y lo están haciendo lo más rápido posible. Pero dicen que ha habido tantísima demanda que la Xbox Series X es muy difícil de encontrar. Eso sí, recuerdan que la Xbox Series S sí que está disponible. No reconocen las razones, tampoco han dicho por qué, si es precisamente por esa crisis global de semiconductores que hay. Además dicen que si queréis más información sobre la Xbox Series X, que contactéis a los distribuidores locales. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Hemos acudido a los distribuidores locales a preguntar por la disponibilidad y esto es lo que nos ha pasado. Como veis, todos los distribuidores están sin existencias. Ni Amazon, ni Carrefour, ni la Fnac, ni PC Componentes, ni Extra Life. Todas repiten lo mismo, agotado. Y el Corte Inglés, que sin embargo indica comprobar disponibilidad, cuando entras ocurre exactamente lo mismo. No está la consola, está totalmente agotada. Europa se ha dado cuenta de lo críticos que son esos componentes, los semiconductores, para todas las industrias. Por eso, según Bloomberg, Europa está estudiando crear una planta de semiconductores en terreno comunitario. Lo haría de la mano de TSMC, un fabricante taiwanés, o de Samsung, surcoreana. Así que es posible que en un futuro veamos una industria de semiconductores en Europa. Hemos hablado de Samsung y de TSMC, son dos de las empresas que más ingresos obtienen por el negocio de chips. Sin embargo, la primera de ese ranking es Intel, después Samsung, después SMC y otras empresas del sector son, por ejemplo, Qualcomm o Nvidia. Y ahora seguimos con Microsoft, con otro de sus gadgets que ha dado muchísimo que hablar últimamente. Son sus gafas HoloLens 2. Es la segunda versión de las gafas de realidad mixta de Microsoft. Es decir, con estas lentes vemos dos cosas: la realidad, tal y como lo hacen nuestros ojos, y además imágenes digitales en 3 dimensiones. Precisamente por eso se llama realidad mixta, porque además de ver lo que veo, puedo ver diferentes pantallas o iconos a la vez. Y como dice la compañía, como dice la tecnológica, es como si los ojos pasaran de ver en una resolución de 720p a ver en 4K. Es decir, que más que multiplicas por 4 la calidad y la resolución de lo que ves. Para que lo entendamos, los cristales no son como segundas pantallas y por eso vemos esas imágenes digitales. No se trata de eso. La imagen se proyecta directamente en nuestra retina. Digamos que estas gafas son como un proyector para nuestros ojos. Os iré explicando poco a poco cómo funcionan y para qué sirven estas gafas. Y es justo eso lo que Microsoft ha hecho en el evento que ha celebrado últimamente, que duraba 24 horas, y lo que ha querido enseñar ha sido eso, para qué sirven estas gafas. Ha querido mostrar su potencia, lo que son capaces de hacer, y ha elegido el ámbito sanitario para hacerlo, porque es donde realmente puede presumir de todo lo que pueden hacer estas lentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha enseñado? ¿Cómo funciona esa realidad mixta de la que hablábamos? Si un cirujano está operando una rodilla, lo que ve a través de las gafas es precisamente esa rodilla, es decir, la imagen real,
y toda la información del paciente en su retina. Por ejemplo, las radiografías, una imagen en 3D de los huesos de su rodilla y cualquier otros datos médicos que necesite para la operación. Esto le permite no apartar la vista de lo que está operando, en este caso de una rodilla, y además tener toda la información directamente en la retina. Así que puede consultar todas esas fuentes de información a la vez directamente en sus ojos. Además, otra de las ventajas es que permite que otros médicos estén conectados a la operación. El cirujano además puede verles a través también de esa realidad mixta y si, por ejemplo, el mejor médico para operar hombros está en Emiratos Árabes Unidos, pero la operación es en Francia, todos los profesionales pueden juntarse y conectarse a través de esas gafas para que uno le dé pautas al otro. De todas formas, vamos a empezar a desgranar esas especificaciones y lo vamos a hacer con David Hurtado, que es Customer Success Innovation Lead de Microsoft. Es decir, es la persona responsable de estas gafas en Microsoft y además también responsable de otras soluciones. Él nos va a enseñar qué llevan esas gafas por dentro para que entendamos cómo se convierten en un proyector para nuestra retina. Vale, fenomenal. Yo creo que para eso te voy a enseñar unas imágenes rápidas, que para mí las piezas clave que tiene son el sistema de proyección de imagen, que no es una pantalla. Esto yo creo que es un poco lo que lía de vez en cuando. Esto lo que tiene es un sistema con espejos y haces de luz que te proyecta la imagen dentro del ojo, dentro del globo ocular. Es bastante espectacular la tecnología, pero es interesante porque lo que produce son imágenes muy naturales que se integran bien con lo que tú estás viendo, ¿no? Tiene un cristal transparente, me está proyectando imágenes tridimensionales dentro del ojo, con lo cual las veo muy nítidas. Y luego realmente la tecnología es un haz de luz que te genera la imagen dentro del ojo. Tiene 4 cámaras en las que va haciéndote el seguimiento hacia donde miras. Tiene una cámara que es esa que vemos en la imagen, que es una cámara infrarroja de profundidad, un sensor que lo que hace es que detecta profundidad y me permite interactuar con el medio ambiente. Pero tiene, no sé si se ve bien, en la zona de la nariz, tiene ahí como 2 sensores. Eso es lo que hacen, es que te miden los ojos y la distancia entre ojos y el iris y cosas de estas. Entonces, eso lo que hace es que te mide la distancia entre los ojos, te mide el tamaño del globo ocular y es lo que permite que la generación de la imagen con el haz de luz se haga según tus ojos. Con lo cual no requiere un calibrado especial. Bueno, requiere un calibrado especial a cada persona, pero es automático, por decirlo así. No tienes que todo el mundo lo ve nítido, aunque tengas los ojos más grandes o más pequeños o más separados, ¿no? Es una tecnología muchísimo más avanzada que ponerte unas pantallas en las lentes o en los cristales, por ejemplo, de las gafas. Otra de las especificaciones que llama muchísimo la atención es la biometría en el iris. Es decir, como por ejemplo cuando desbloqueamos el móvil con biometría facial, reconocimiento de la cara o con la huella, estas gafas lo que tienen es biometría en el iris, es decir, que se inicia sesión al ponerte las gafas y reconocer tu propio iris. Pero bueno, pensemos en esos ejemplos que os poníamos, en ese médico que está operando en un quirófano con HoloLens 2. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se interactúa con ellas? Estamos viendo todo lo que comentábamos, toda esa gama de imágenes que parece que tenemos muchos ojos y funcionan por interacción, es decir, por ejemplo, tenemos una imagen en 3D de la rodilla. Podemos ampliarla, reducirla, apartarla, pasar a la siguiente dispositiva. Todo esto con movimientos naturales, con movimientos que hacemos en el día a día, por ejemplo, pues para ampliar una imagen o para pasar de pantalla, pinchar en otro lugar, etc. Es decir, estas gafas captan tus movimientos. Las gafas no proyectan nada. Cuando tú estás tocando al aire, las gafas tienen sensores que captan eso y van pulsando en las imágenes digitales que tú ves en tu retina, y solo con esos gestos rutinarios. Por eso sí que se combina una realidad física y una realidad digital. Eso sí, si necesitas tener las manos libres porque precisamente estás en un quirófano, puedes hacer exactamente lo mismo, pero solo a través de la voz. Puedes decir, amplíame esta imagen. Pasamos a la siguiente y solo con la voz controlamos también todo ese software que llevan por detrás las gafas. Las HoloLens 2 son un producto B2B, es decir, que de empresas, para ser comercializadas entre compañías y no a particulares. De esta forma, todas esas empresas que las cogen pueden operar en realidad mixta. Tienen muchísimas aplicaciones que se pueden personalizar, no solo el caso de quirófano, sino cualquier otro sector puede tener una aplicación específica para su negocio y tener funciones que necesite en su día a día. Es muy útil en algunos sectores, por ejemplo, el de la construcción, retail, medicina, que ya hemos comentado, sector industrial,
En fin, un sinfín de aplicaciones en diferentes sectores. David Hurtado nos va a explicar un poquito más esas especificaciones y lo que hacen las gafas y cómo funcionan. Se conecta por Wi-Fi y luego tiene Bluetooth para la conexión con auriculares o con cualquier otro dispositivo, ya sea de forma estándar o personalizada, y luego USB. Tiene un enganche USB para carga y para datos. En algún escenario en el que se necesita más autonomía, por ejemplo, las cargan con USB con un cargador de mochila o algo así. De hecho, una cosa que no todo el mundo sabe es que las HoloLens son como un PC, llevan una versión especial de Windows dentro, que entre otras cosas tiene una tienda de aplicaciones y hay un montón de aplicaciones ya disponibles. Las hay tanto de ocio no tantas, pero hay de telepresencia, holoportación y hay toda clase de aplicaciones. Hay todo un marketplace. Es un dispositivo con un conjunto de servicios que desde el día 1 le puedes estar sacando valor. No requiere una gran inversión de esto. Algunas de las empresas que trabajan con HoloLens 2 o que tienen algunas aplicaciones específicas son, por ejemplo, la de moda, Salvatore Ferragamo, o la siderúrgica ThyssenKrupp, que es más conocida por sus ascensores. Es decir, que tenemos una gran diversidad de sectores que trabajan con HoloLens 2. Como decimos, cada empresa puede tener una aplicación personalizada. Por ejemplo, tenemos formaciones a través de las gafas. Si tú te pones las gafas, puedes saber perfectamente cómo reparar alguna pieza rota de una fábrica porque la propia aplicación te lo va indicando. Eso si personalizas la aplicación. Además, puedes conectarte con un profesional que sepa hacer esa tarea sin que esté en el lugar, pero con las gafas tienes la realidad mixta, puedes interactuar con ella y además con otra persona que no esté en el lugar. Es decir, por ejemplo, para formación y para guiado en remoto son muy útiles. Y volvemos al ejemplo de la medicina porque es verdad que es el más llamativo y aunque parezca que HoloLens es algo del futuro, con estas gafas ya se ha extirpado un tumor en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Además, se hizo con las HoloLens 1, con la primera versión de las gafas de Microsoft. Esos médicos que ya las han probado en quirófano sí que dicen que tienen más información y mejor, ya que las imágenes, algunas de ellas están en 3D, con lo cual tienen mayor precisión. Y por otro lado tampoco se distraen porque no tienen que apartar la vista del campo de visión quirúrgico, de ese hombro, de esa rodilla, de ese tumor que estén operando. Además, el nivel de detalle es muchísimo más alto. Esto también permite, por ejemplo, acortar los tiempos de cirugía y tener toda la información a golpe de vista. Eso sí, para Microsoft el negocio no se basa solo en el hardware, en la venta de esas gafas, de ese gadget, sino en todo el software que lleva aparejado, las aplicaciones que tiene la tienda en el marketplace del que nos hablaba David y además en la nube. ¿Cómo monetiza esto Microsoft? Por un lado, el hardware, esas gafas que se compran por separado, que cuestan $3.500, y después las aplicaciones y el software es un método de pago por uso, con lo cual además de comprar las gafas pagamos mensualmente esas aplicaciones que estamos usando, que están dentro de la plataforma de Microsoft Dynamics. Si además necesitamos capacidad de nube para todas esas aplicaciones que estamos ejecutando, también es un servicio de pago por uso. Eso sí, para todas esas empresas que no pueden pagar la inversión inicial desde el principio, tienen una especie de servicio de renting en el que contratan el hardware, las gafas y además pues ciertas aplicaciones para usarlas y pueden pagar mensualmente. Es decir, al final para Microsoft lo más importante no es solo tener un dispositivo que sea capaz de hacer todo esto, sino todos los servicios de software que puede asociar a ese hardware. Nos vamos ya, pero antes os vamos a enseñar un coche eléctrico que está hecho solo con residuos. Tiene 220 km de autonomía y además puede llegar a una velocidad de 90 km/h.